¿Cuántos? Calín. No sé si los bajos están un poco elevados. Parece que el bajo repercute. Ahora parece que está mejor. ¿Ya está bien? Sí, sí. Siento que repercute en el oído. El bajo. Repercute mucho el bajo. Podría bajar un poco el bajo. Se pierde, ya bajado ya bajo. Está mejor, sí. Yo pienso que son los parlantes también. Está increíble. Pero está mejor ahí. Está mejor, ¿verdad? Esto se va a perder ahí. Ya está la voz. Estos no creo. No, es un suavecito. ¿No? De hecho, sí que no se puede. Para ayudar, quería ver el rostro. ¿Usted es de qué parte del Perú? Yo soy de la ciudad de Ayacucho, que es una zona sur de la región andina del Perú. ¿Cuántos años está tocando guitarra? El año pasado he celebrado 60 años de actividad artística 60 como años. solista de guitarras. O sea que usted empezó a tocar la guitarra Bueno, desde los 8 años. 8 años de edad. Sí, sí, sí. Y tocaba en Huamanga. En Ayacucho, sí, Huamanga. ¿Y cuándo fue su primer concierto? Cuando yo tuve 14 años. 14 años. ¿En Huamanga o en Lima? En Huamanga. En Huamanga. ¿Y en qué año tuvo su primer concierto en Lima? Bueno, en Lima tuve varios, pero exactamente la fecha no podía recordar. Son tantas presentaciones que he tenido. Yeah.
¿Y por qué le nació el motivo para tocar esta clase de música andina en la guitarra? ¿De dónde nació esa idea? Bueno, mi padre era intérprete de la guitarra y del canto, los hermanos de mi padre, los hermanos de mi madre igualmente. Y las reuniones familiares siempre se realizaban con música interpretada por los miembros de la familia, ¿no? Yo crecí en ese ambiente. Además, el entorno social del pueblo también estaba matizada con música y danza, tanto las músicas y danzas religiosas como las sociales y populares, ¿no? Eso alimentó mi infancia. Entonces yo sentí bastante, diremos, identidad con esa música. Por otra parte, mi padre alguna vez me dijo, cuando me pidió que yo tocara, quise impresionarle, toqué un paso doble, porque había unas escalas un poco difíciles. Me dijo, muy bonito. Me dijo, ahora tocate un huayno. Toqué un huayno. Me dijo, ¿con cuál te sientes más a gusto? Le dije, lógicamente con huayno, no tengo temor de equivocarme. Claro. Precisamente, me dice, la música de tu tierra tiene relación con tus vivencias. Entonces tú puedes transmitir el mensaje que tienen las canciones de este pueblo. Esto quedó impreso en mi memoria y en mi mente. Entonces, con el correr del tiempo fui asimilando un poco más el sentido de las palabras de mi padre. Me di cuenta que era efectivamente muy importante cultivar esa música. Y uno de los motivos más, diríamos, importantes que incentivó mi deseo de interpretar la música tradicional ha sido cuando yo llegué a Lima. Encontré un ambiente un poco hostil a los intérpretes de la música andina. ¿Racista? No racista, regional. ¿Regionalista? Es el regionalismo clásico que existe siempre. El odio de la costa a la sierra. Creo que no es odio. No es odio. Es un rechazo, como diríamos, hereditario. Hereditario, ¿no? sí. Y mucha gente no se da cuenta por qué, pues simplemente por decir que es serrano. Entonces, a mí despertó una rebeldía. Yo dije, voy a imponer alguna vez esta música en Lima. Entonces fue como que tuve la oportunidad de conseguir un espacio radial en Radio Nacional. Radio Nacional. Fue lo primero que tuve. Después, el segundo sueño que tuve fue grabar un disco. Y lo hice en Sono Radio. Y tercer sueño fue, alguna vez saldré fuera del país, llevando esta música. Se logró mis sueños del año 78. Cuando tuve la oportunidad de dar mi participación por primera vez en un festival internacional de guitarra. Y ese festival me declararon la revelación de esa semana. Y a raíz de esa fecha fue que recién tuve, diremos, la decisión, diremos, de participar íntegramente en la guitarra. Renuncié a mi trabajo en el fuero privativo de trabajo, en el tribunal de trabajo. Es que como ya tenía tiempo de servicios, ya tenía una pensión. A partir de ese año me dediqué exclusivamente a la ¿En qué año guitarra. fue eso? El 78 presenté. El 78 se empezó a dedicar exclusivamente. Dígame, su música es una música popular, porque parece que todo el pueblo de Ayacucho, de Huamanga, tocan ese estilo de música. ¿Es así? Bueno, en Ayacucho quizás ha sido uno de los pueblos donde la guitarra solista se ha desarrollado con más intensidad. Y prueba de ello es que han surgido varios cultores de este instrumento como solista. Y diría en cierto modo casi como una escuela guitarrística. Una escuela, claro. Con un estilo muy propio, con afinaciones también muy particulares, que ha permitido desarrollar. Yo, por mi contacto con guitarristas clásicos, porque formé parte de una asociación de guitarristas clásicos en Lima, y yo era el único guitarrista popular. Entonces sí fui asimilando las nuevas afinaciones de la guitarra clásica, que lo incorporé en mi repertorio, ¿no? Para interpretar temas que facilitaban enormemente. Entonces, por otra parte, cuando yo fui a Lima, lógicamente lo que más tocaba era música ayacuchana, pero ya al notar de que era necesario conocer las obras de otros departamentos, que tocaba en alguna manera, pero yo quería en realidad identificarme con cada música, comencé a viajar
Dígame, ¿usted cuándo empezó a recopilar la música? Porque usted ha recopilado la música popular, la música de los pueblos. La música que usted toca es recopilación de música que existe, que es música tradicional colectiva, que no, en muchos casos no tiene autores. Bueno, una de las razones por las cuales yo, diremos, me incorporé en mi repertorio la música de otro departamento fue que yo me integré también a grupos musicales de los distintos departamentos, el de Ancash, el de Arequipa, inclusive con lo de Puno, escuchando las grabaciones a los grupos musicales y mi visita a Puno, etcétera, me permitió conocer las características de la música puneña. Y por otra parte, fui notando la diferencia de interpretación de los huaynos de los distintos departamentos. Que es muy diferente. Porque si uno no hace esa investigación, uno uniformiza. Si bien es cierto, es un mismo género musical, el huayno, una danza de pareja, etcétera. Pero cada pueblo le da características muy particulares. Huayno de Ancash tiene distinta estructura, ¿no? Un poco más alegre, pero la forma de tocar los bordones y todo es distinto. El Guayras de Junín es también diferente. El huayno del Cusco igualmente. Ahora el huayno de Puno, pues ni hablar. Esa es otra cosa diferente. Otro cantar. Entonces, dígame, y cuando usted empezó a visitar todos estos lugares del Perú donde la música es tan diferente, tan variada, ¿qué es lo que le sorprendió, por ejemplo, cuando visitó Puno? ¿Cuál es la diferencia que usted encontró más marcada entre el huayno de Ayacucho y el huayno de Puno, por ejemplo? Bueno, en el ritmo del huayno. En el ritmo. La coreografía misma que tiene, las danzas. Además, yo estuve de jurado en un concurso de carnavales allá en Puno. En febrero. En pueblitos de Puno. En 2 años seguidos. Entonces, eso me permitió escuchar bien de cerca a los intérpretes tradicionales, ¿no? Y mi contacto con algunos músicos también me permitió conocer bastante el ritmo, la cadencia, una serie de los ornatos tan clásicos y característicos que tiene, ¿no? Entonces fui incorporando a mi repertorio, porque el reto que yo tenía con las invitaciones que comenzaron a venir desde el año 78, porque del 78 para siguientes ya todos los años viajaba a Europa. Entonces es mi compromiso de mostrar la verdadera imagen de la música peruana me permitió en realidad preocuparme en investigar, en averiguar las características de cada uno de los géneros musicales, ¿no? Y por otra parte, visitando a los pueblos del interior, tenía que tocar lógicamente en la forma como ellos tocan. Claro. Yo no podía defraudar, entonces eso quizá fue lo que me permitió, digamos, un mayor acercamiento, ¿no?, con los pueblos del interior, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál de los temas que usted ha interpretado es el que más le ha gustado, que más ha creado, digamos, ha demarcado su carrera musical? ¿Qué tema se refiere? ¿Cuál tema? Bueno, el tema que en realidad me identifica en todos mis conciertos es el huayno clásico de Ayacucho, Adiós Pueblo de Ayacucho. Ese justamente es como un hit, ¿no? Sí, yo lo pongo al final de cada concierto, porque es una despedida, es un huayno de despedida. Qué mejor forma de despedirme con una música de mi tierra, ¿no? Usted nació en Ayacucho, pero vivió en Lima. Yo nací en Ayacucho, ya para mis estudios superiores en la Universidad San Marcos viajé el año 50 a Lima. Pero durante toda mi juventud, mi primaria y secundaria estudié en Ayacucho. ¿Qué instrumento utiliza? ¿Hay una marca especial de guitarra que usted utiliza? Bueno, yo tocaba cuando estaba en la escuela, cuando estudios primarios, laúd y guitarra. Laúd en la estudiantina, en el trío. Me formé un trío bosquino con 2 jóvenes también guitarristas, los hermanos Lara, Leopoldo y Abelara, y también con la estudiantina de San Juan Bosco, con los profesores formamos una estudiantina. Y en esa estudiantina, en el trío, tocaba laúd, pero como solista tocaba guitarra. También en la estudiantina municipal, la municipalidad tenía su propia estudiantina, cuyo director era un tío hermano de mi madre, un mandolinista, también integré como laudista. ¿Y usted cómo ve ahora la música
que ejecuta en estos días, ¿no? Se ha perdido tanto. Bueno, lamentablemente la interinfluencia de las nuevas corrientes musicales, el modernismo que está siendo, diremos, absorbido con bastante intensidad, ha permitido que se distorsione en alguna medida el ritmo, por ejemplo. Ya no es el huayno para bailarlo, solamente para escucharlo. Porque diremos, no respeta el ritmo tradicional del huayno. El huayno hay que bailarlo, zapatearlo, y qué sé yo. Pero ya ahora se está tropicalizando, diría yo, porque hay una tendencia tremenda en todos los géneros musicales, ¿no? Sí, todo. Están tratando de entrar porque el criterio comercial está primando mucho. Y mucha tecnología, ¿no? Sí, pero yo pienso que deberíamos utilizar en beneficio nuestro. Por ejemplo, los instrumentos tradicionales para tocar huaylas, antes era con violín, arpa, saxofones y clarinetes. Ahora ya no es saxofón, clarinete, ni violín, ni arpa. Teclado, batería y punto, y guitarra eléctrica, ¿no? Y bajo. Y con las posturas bien clásicas de un rockero, ¿no? Un rockero. Es una guachafería que en realidad no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Nuestra música tal como se toca, tal como es, gusta mucho más. Porque todos los países de Europa han tenido también músicas tradicionales y muchos de ellos seguro se identifican con nuestra música. Por ejemplo, en el Japón hay cultores de la música ayacuchana, jóvenes guitarristas y también cantantes. En mi concierto en el Palacio de la Guitarra en Japón, se me acercaron una pareja de jóvenes con vestimenta ayacuchana. Los jóvenes eran muchos Japoneses que no hablaban ni siquiera bien el castellano. Y la chica me dijo, al abrazarme y despedirse, Amahon Hawaii, quechua, no me olvides. Sí, y ellas viajaron porque yo les sugerí que viajaran al Perú y a Ayacucho y han grabado un disco que yo hice la presentación del disco, con música ayacuchana. Y ha ido otro chico guitarrista clásico que está tocando también, bueno, y música ayacuchana. ¿Usted cree que conoce alguno que sea su sucesor como guitarrista en su estilo? Bueno, es difícil poder decir quién puede suceder o no. Claro. Esa es cuestión de afición o de interés por esta música. Alguno tiene que surgir. Sus nietos, pienso. Esperamos. Eso no se sabe, ¿no? Así es. Una pregunta, ¿qué cualidades tiene que tener el instrumento, la guitarra, para usted, para que tenga ese sonido tradicional? ¿Qué técnicas se refiere? ¿Qué tipo de guitarra le gusta? ¿Qué tipo de sonido? ¿Cómo tiene que ser el instrumento? Bueno, en la música que yo toco, la parte melódica es importante, porque la parte melódica imita la voz humana o los instrumentos originales. Entonces debe tener un sonido un poco brillante, ¿no? Y que los bajos también sean un poco graves para imitar un poco el sonido del arpa, etc., ¿no? Exactamente. Sí. Yo tengo una guitarra del año 27, mayor que yo, y me acompaña en todos mis conciertos. Es una guitarra española, de Domingo Esteso. ¿Con esa guitarra va a tocar el día? Sí, también. Sí. El estuche un poco peculiar, ¿no? Parece de cocodrilo. No, esa es ¿cómo se llama? El estuche. Sí, el estuche. Es de fibra de vidrio. Sí, de vidrio. Sí, para protegerlo justamente. Maestro, una pregunta al respecto. Alguna vez yo me enteré de que le robaron sus instrumentos en Lima. ¿Esto es cierto? Sí. Robaron 5 guitarras, un laúd, mandolina, charango. Todo lo que encontraron vendible, supongo, ¿no? Bueno, estamos expuestos a todo, sí. Yo vi su programa, tiene un programa en el Perú, mejor dicho, un reportaje de su persona. Sí, en Canal 7. No un reportaje, un documental de García Zárate, ¿no? Usted. Sí, es el Canal 7. Creo que sí, muy buena, yo lo tengo grabado todavía. Se llama reportaje, justamente. Retrato se llama. Retrato, sí. Está usted con su señora esposa. Ah, sí. Ahí usted habla mucho de su pueblo, de Pampacangallo, de las afinaciones de Ayacucho, Ah, y el templo de Morochuco. del templo de... O Comuncha, como le decía Arguedas. Como le decía Arguedas, sí. Templo de Diablo, ¿no? También. Templo de diablo, para los diablitos. Pues. Una preguntita, ¿hay alguna persona que está trabajando, transcribiendo su música a partituras? Porque yo vi en un catálogo, en una biblioteca de música de Alemania, donde habla algo de su historia, porque fue la primera vez que era un festival allá en Alemania, donde
Claro. se escribieron algunas canciones suyas y algunas canciones de algunos guitarristas argentinos, ¿no? Entre estos temas está... Sí, de Cacho Tirao y el mío. Tirao, ¿no es cierto? Fue Bernd Stahl, un transcriptor el que hizo eso. Alemán. Alemán, sí, sí. ¿Alguien sigue haciendo ese trabajo de sus temas? Estuve trabajando con Camilo Pajuelo, que ahora está en Finlandia, becado. Entonces con él precisamente preparamos el primer cuaderno de música ¿cómo se llama? Del tema ayacuchano Negra del Alma, que es un huayno para 6 guitarras, para un sexteto. Y tiene un disco compacto con 8 versiones, las 6 guitarras, guitarra solista y el sexteto completo. Y es un cuaderno didáctico para los que quieren aprender a tocar huayno. Es una versión totalmente didáctica, no es la profesional. Pero la última versión solista sí incorpora ya la combinación de los tonos bajos y altos, ¿no? ¿Y dónde está todo ese material? ¿Dónde se encuentra? Hemos traído. Ahora se va a presentar, sí. Sí, sí. Y hemos traído también otro cuaderno donde está el tema en Temple Diablo y Temple Baulín. Y Temple el Rey con sexta en Fa, que son las 3 afinaciones más populares de Ayacucho. Qué lindo, está muy bien, ¿no? Sí, es interesante eso. Y lo estamos haciendo, tenemos ya proyectos de transcribir también. Ya está transcrito, es mejor publicar para tríos, cuartetos, de temas puneños, inclusive de un vals mío. Y así hay varios proyectos, inclusive propuestas de otros músicos que están haciendo transcripciones para editarlos. Y hay bastante interés, inclusive del extranjero piden tal tema por tema, ¿no? Y parece que es importante que quede un testimonio por lo menos, escrito para que puedan... Claro, para que quede para toda la historia, ¿no? Sí, y tienen que escuchar la música. Es decir, básico, porque la oralidad es la parte más importante en la guitarra popular y tradicional, porque la partitura no puede transcribir exactamente lo que es, diremos, la interpretación, ¿no? Entonces, escuchando la música sí memoriza uno y facilita la lectura de la partitura. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ser acompañado por alguna orquesta grande, orquesta de cámara o orquesta sinfónica? Sí, hay una grabación que hice con una orquesta de cámara de Enrique Lynch en Sonoradio. Grabé temas de Ecuador, de Argentina, de Bolivia y también del Perú con orquesta. 6 temas y 6 temas solistas. Qué lindo, ¿hay algún testimonio de eso? Sí. Está grabado. Sí, en long play, lógicamente, ¿no? Está bien. Sí. ¿Qué es acerca de usted? Algunos son de la CIA, ¿no? Más bien de la Dunca, la Valle de Arequipa. De los juegos de fans. Ok, de la CIA. Oye, a ver, póngase acá. Ahí no me pongas. Con la flor al medio. A ver, póngase juntos, pues, juntos. Ahí está. En Ayacucho, mi tierra natal, se celebra la fiesta de la Navidad con canciones y danzas. Las canciones ojailis, que también son interpretadas en las iglesias, en las zonas urbanas de la ciudad, donde se cantan villancicos en homenaje al nacimiento de Jesús. Una recopilación de ellas voy a ofrecer esta noche. I mitt födelsested Ayacucho
Feires jule tider med en sang som heter Kailis på quechua-språk, som en slags villancico. Det är en musik i juletida, till juletida. El huayno viene a ser el género musical más representativo de la región andina. Voy a interpretar un huayno también campesino de
fiesta de los carnavales en Ayacucho se celebra también con canciones y danzas colectivas. Precisamente se reúnen comparsas de 30 a 40 parejas y salen cantando y bailando por las calles de la ciudad durante los 3 días que dura esa fiesta. Los varones acompañan con la guitarra, mandolina, quena, y las mujeres cantan acompañadas de un instrumento de percusión que se llama latín. Y aquí una recopilación. Carnaval tider i Ayacucho området feires med kollektive danser som danses fra menn og kvinner. Mennene spiller tinja og andre instrumenter, mens kvinner synger. Det 30 eller 40 parer som danser på gata i hele karnevaltiden. Jeg skal spille en samling av disse musikk.
Fra Perú, fra Chiston Rode y Perú, o Mendes Piles y Andre Motor y Andes Fielom Rode. Marinera, Ara, Marinera. Un nombre de ligera avec gränsen till Bolivia på Titicaca, Chile.
En la Sierra Central del Perú existe un género musical muy común y popular, la mulisa. Es un género musical de recorrido que se puede bailar por las calles y los campos. Voy a interpretar una mulisa titulada Falsia. Centralområden i Andesfjella i Peru, det är en slags musik som heter mulisa, som danses på gatene det är en kollektiv dansa, och jag ska spela en som heter Falsia.
cine gamle sporer fra gamle tider som Machu Picchu som mange folk har besøkt. Jeg skal spille en musikk som heter Pariguana. Pariguana er navnet for en fugle som har røde vinglene og hvite brister. Og det sies at Pariguana har inspirert for å lage peruansk flagg. Con esta pieza voy a terminar esta primera parte. Med dette sang jeg skal ferdig med dette første del.
En la época de los incas existía un personaje femenino importante. La conocían con el nombre de las Aclias, o sea, eran las mujeres escogidas para preparar el culto al dios Sol de los incas. También era conocidas como las vírgenes del Sol, título con el cual se ha compuesto una canción que voy a interpretar. Pojkat tidigare det var en väldigt viktig person som var de Aklias, som var kvinner som fungerar inne på Inti-kyrkene. Fordi Inti eller Sulla var en gud i den tiden, og Aklias forberedte alle ofre til ham. Det ble skrevet en sang som heter Sullas jungfru, Las Vírgenes del Sol, som jeg skal spille.
y el doctor José María Argueda es uno de los escritores más identificados. Existe una música tradicional muy particular, su título es toril. Es una música que se toca en vísperas de las corridas de toros, como una despedida a los toros que van a ser sacrificados al día siguiente. Porque en el mundo andino, en los campos, los animales son considerados como miembros de familia, por eso se entierran mucho que pudieran sacrificar el toro. Su título es toril y se interpreta durante la noche, alternando dos grupos musicales. La orquesta típica del centro, que está formado por saxofones, clarinetes, arpa y violín, frente a dos instrumentos tradicionales. El huajrapuco, que es un instrumento fabricado con las astas del toro, parecido al corno, acompañado de un instrumento de percusión llamado tiña. Junikun Rode, centralande som rådefjellene i Peru, det var en musikk som heter toril, som spilles en dagen før dyrene skal bli offret. Og det var en musikk for å se disse dyr som i de gamle andesfjelletradisjonene, dyrene ble behandlet som en del av familiene. Derfor det spilles i forhold til ham. Og det er to forskjellige musikker som spilles på hverandre. En musikk som spilles med moderne instrumenter, og andre grupper spiller med huacarapuco og tiña, som var andesfjella instrumenter. Vi skal høre nå toril.
el departamento de Arequipa también la fiesta de los carnavales los celebran con canciones y danzas. Igualmente recorren las calles con música, generalmente de banda de músicos, alegrando a todo el vecindario. Una recopilación de esas canciones, la siguiente versión. Jag ska spela in karneval från Arequipa. Det är en samling från musik som spelas i karnevaltiden i Arequipas område. Och det är grupperna som dansar på gatan i karnevalstiden. Ahora musicalmente viajaremos a la costa norte del Perú. En la costa norte del Perú hay dos géneros musicales muy conocidos, el triste, que es un derivado del yarabí, y el tondero, que es una variedad de la marinera. Después de un triste viene siempre un tondero, porque dice una frase: si un triste nos hace llorar, un tondero nos hará alegrar. Voy a tocar la chongoyapana triste, seguido de la chiclayanita, que es una marinera, y lo toco en ritmo de tondero. Jag ska spela in musik från norr och sydöstområdet i Peru. Och det är triste, som är en slags yarabí, och det heter chongoya peñita. Och etterpå en triste är färdig med en festlig musik som heter en slags marinera, som är tondero, som heter tondero. Och jag ska spela bägge två.
Una de las canciones que ha tenido una difusión internacional es sin duda El Cóndor Pasa, pero la versión que se difundió fue un arreglo del músico norteamericano Paul Simon. Yo voy a interpretar la versión original del compositor don Daniel Alomía Robles, huanuqueño, y quería también aclarar de que esta música ha servido para una zarzuela que llevaba ese nombre, y la zarzuela trataba de un conflicto entre los mineros frente a los dueños de las minas. Jag skal spille en berømt andesila musik som veldig kjent i hele verden, for grunn av det ble komponert en versjon fra Paul Simons. Men jeg skal spille den ekte versjonen, ikke den som har gjort Paul Simons. Det heter El Cóndor Pasa, og ble skrevet fra Daniel Alomías Robles fra Huánuco, Peru. Og han ble inspirert i forhold til en spansk teaterstikk som heter Zarzuela, som forteller motsetninger mellom arbeiderne på gruvene mot eierne i gruven. El Cóndor Pasa.
Voy a despedirme con una canción, diré mejor con un huayno tradicional de Ayacucho. Era costumbre en épocas pasadas despedir a todos los migrantes o los ayacuchanos que salían de su tierra con una canción. Y esa canción era el huayno titulado Adiós, pueblo de Ayacucho. Yeskalsi Farvel, mengen beromta sang i Peru son heter